La jornada de reflexión que hoy se vive en Cataluña, en espera de las elecciones autonómicas que allí se van a celebrar mañana jueves, nos da pie para hablar precisamente de este tema. Los sondeos electorales, aunque últimamente fallan con demasiada asiduidad, otorga la victoria en número de votos a Ciudadanos e incluso llegando a conformar una mayoría con el resto de fuerzas constitucionalistas. Este jueves sabremos qué piensan los catalanes, ya que tienen la oportunidad de transmitir al resto de España su encaje en este país y cómo quieren que sea. Mientras seguirán sucediéndose los problemas en materia de desempleo, sanidad, educación, servicios sociales y crecimiento económico común al resto de las comunidades autónomas, que son los temas que realmente preocupan a la ciudadanía. Ojalá se pongan a trabajar en ello, en lugar de tapar todos estos problemas con el encaje institucional de Cataluña en el resto del país. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. En el fondo es lo que nos preocupa a todos. Sí, yo creo que estamos en una especie de impasse expectante con relación a una cuestión que ha derivado por mucho juego entre el caínismo, la difamación, la mentira, el desencuentro, el odio. En fin, es curioso, ¿no? Porque esta historia, no voy a decir que no sea recurrente, pero posiblemente ha podido ocurrir en otros momentos históricos, quizás ahora con más virulencia desde la perspectiva del análisis racional de las cosas, en un mundo globalizado, en un mundo más amplio, donde las fronteras no deben ser un factor con lo que está lloviendo en el mundo en todos los aspectos, incluyendo el calentamiento global, la contaminación. Es decir, que al final esa focalización territorial tan sin sentido se haya producido y haya roto tantas familias, tantos afectos, pero al mismo tiempo quizás va a ser una vacuna para otras cuestiones. ¿Cuál? Pues posiblemente porque el resto del país va a revisar, va a crear lo que se llamaba una posición revisionista de cuáles han sido esos comportamientos históricos desde los estados, desde los gobiernos, desde la monarquía, las dictaduras, la democracia, en relación con un territorio al que le regalamos en cierta medida el resto el papel de locomotora de España, lo cual no creo que sea una razón que pueda mantenerse sobre otras de la solidaridad y del respeto mutuo, porque realmente no hay una diferenciación genética que permita esa capacidad, ese supuesto supremacismo que ellos arguyen. Es decir, hay que revisar el componente de la historia, hay que revisar las relaciones históricas, las relaciones económicas, el juego de las cesiones de recursos, materias primas, manos de obra, materia humana en forma en muchos casos de bajo costo. Todo esto hay que revisarlo, porque seguramente nos encontraremos con que ya pasó con el carlismo, ya lo escribe Pérez Galdós en los episodios nacionales, el comportamiento de ciertas zonas catalanas con la apuesta por un absolutismo carlista que no tenía ningún sentido. Ya pasaron en otros momentos, cómo aprovecharon circunstancialmente la burguesía catalana, casi recibió a Franco en el Paralelo o en la Meridiana con el brazo en alto, y cómo se aprovecharon en los planes de desarrollo, después de la execución del plan de estabilización de Ullastre, de todo el juego de los planes de tecnocráticos de acumulación y de desarrollo pagados por el Estado. Juan Vera, sobre una reflexión muy breve sobre este asunto. Sí, bueno, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. La reflexión es que, bueno, la situación es una situación de bastante incertidumbre y una reflexión. Si cuando se hizo el referéndum del 1 de octubre se decía que no había garantías electorales, yo me pregunto que ahora qué podemos pensar también de las garantías electorales, dado que hay gente que se encuentra exilada fuera de España, gente que está metida en la cárcel, la Junta Electoral Central tomando comportamientos y actitudes muy cejadas hacia un lado y hacia otro. En definitiva, yo creo que los resultados y las estadísticas, las encuestas, las dijo Rajoy el otro día muy claro, que ganan los grupos independentistas, seguimos con el 155, que no ganan los independentistas y ganan los constitucionalistas, seguiremos con el 155, porque quitarlo va
nos va a llevar a una situación bastante contradictoria. Entonces, bueno, yo espero que las cosas, que sea un día electoral normal y corriente, como estamos acostumbrados en este país, y que bueno, y que después salgan los resultados que salgan, se busque una solución a un conflicto histórico, territorial, que debe resolverse dentro de la democracia, con métodos democráticos y respetando la voluntad de los pueblos, que es la verdadera, en lo que se funda y se basa la verdadera democracia. Lo que llama la atención de esta jornada electoral es que ambos bloques han puesto comisarios políticos para vigilar el recuento de las elecciones. Esquerra Republicana de Cataluña ha puesto, creo que son en torno a 16.000, 18.000 personas, y el bloque constitucionalista otros 12.000 para vigilar el escrutinio. Curiosamente, del Partido Popular de Extremadura van 60. ¿Por qué no lo hicieron ellos antes, en el ilegal Pero parece que no, referéndum? Que no se fían, ¿no? Cuando, de aquí para atrás, la garantía electoral supuestamente los interventores y los apoderados, claro, importante, ¿no? Claro, pero bueno. En fin, esperemos que las cosas transcurran, como he dicho antes, de manera normal, con comportamientos democráticos, y bueno, y después a ver qué pasa, a ver si hay un triunfo electoral. Las encuestas se mueven en unos parámetros bastante localizados, pero en este país estamos acostumbrados a que las encuestas no suelen coincidir con los resultados que después se producen en las urnas. Bueno, estas elecciones son tan importantes que incluso puede depender de ello una convocatoria electoral nacional también, que está pendiente del resultado, digo, de estas elecciones catalanas. Pero vamos a comenzar por lo más cercano, lo más local. El Ayuntamiento de Mérida, hemos conocido que estudia sacar a oposición unas 30 plazas de la policía local durante los años 2018 y 2019. Según avanzó el alcalde Antonio Rodríguez Osuna, se trataría de la primera convocatoria para este cuerpo en 10 años, con el objetivo de adecuar la plantilla a las necesidades de la ciudad, ya que un buen número de agentes pasarán a segunda actividad próximamente. El principal inconveniente para sacar las plazas es la limitación que el Ministerio de Hacienda mantiene sobre el incremento de la masa salarial, lo que imposibilita lanzar cualquier tipo de concurso para aumentar las plantillas del consistorio. No obstante, desde la Federación de Municipios y Provincias están negociando con el Gobierno central para que el gasto derivado de los incrementos de plantilla de la policía local, por la sensibilidad e importancia que este cuerpo tiene para el día a día de las ciudades, no compute en ese límite impuesto a la masa salarial de los ayuntamientos. En la actualidad, la Policía Local de Mérida cuenta con unos 106 agentes, de los cuales 66 realizan labores operativas y el resto tareas administrativas. Al margen de 2 plazas de promoción interna en 2011, las últimas oposiciones a este cuerpo se celebraron en 2008 con una oferta de 23 plazas. Bueno, Antonio, el 40% en tareas administrativas de la plantilla de la policía local. Bueno, la ciudad está en un ritmo ascendente. Obviamente ese cuerpo policial es un resorte básico en la ciudad, y el tapón Montoro no debería impedir que se acomode a la logística, a la cadencia, al ritmo de una ciudad que tiene tráfico, que tiene presencia, que tiene visitantes, que tiene actividad, que tiene sus ordenanzas de todo tipo, en fin, y consecuentemente con ello, en el enmarque del constitucional, en el enmarque de la Ley de Bases del Régimen Local, la última de los años 80, esto es un cuerpo de seguridad, es un cuerpo armado que está en las ciudades en unos momentos que además tienen también problemas conflictivos de muchos tipos, y en el juego coadyuvante que tiene esta policía con otras policías de orden público, Guardia Civil o Policía Nacional, pues son un elemento, un resorte fundamental en la ciudad. Es más, yo en ese aspecto creo que debe ser más poderosa en el sentido del número y mucho más dotada. De hecho, se avanza mucho en ese aspecto. De la vieja policía municipal,
que llamamos cariñosamente los guindillas. ¿Por? Bueno, era una expresión que había ahí. Los policías municipales pues eran personas menos, más de alguacileo que de orden público, de presencia ciudadana, de control de tráfico en la parte propia. El control. De la guerra civil hubo mucho del ejército. No, era, claro, sí, pero fundamentalmente en los mandos, sí, gente que se incorporaron también, sí, efectivamente. Fueron bien por razones de segundo destino, de destino civil, en fin, lo que se llama hoy un poco segunda actividad y tal. Mucha gente pasó, muchos efectivos del ejército pasaron a las policías municipales. Lógico, por otra parte, porque los efectivos de una guerra al final siempre tienen que acomodarse. Aunque sea una anécdota, Mérida es la razón de Mérida y Lusitania en el conjunto de la paz de Augusto es porque si Augusto no jubila, como cuenta muy bien Intro Montanelli en la historia de los romanos, si no jubila 500.000 legionarios, no teniendo entonces seguridad social para pagarles pensiones y dándole tierras como les dio, haciendo las famosas centuriaciones en Siria, en Irak, en el Medio Oriente y en la Lusitania, para lo que constituyó el viejo modelo de las dos provincias, los transformó en 3 y puso en Mérida capital de la Lusitania, donde repartió muchísimas tierras para asentar colonos. Bueno, pues entonces, en aquella época, pidiendo perdón por esa deriva, esa hijuela de recuerdo, después de la guerra pasó un tanto de lo mismo. Los cuerpos de policía se nutrieron mucho con militantes, excombatientes del ejército. Bueno, pero entonces le decíamos cariñosamente, le llamamos los guindillas, no sé por qué, porque amargarían a algunos, los picarían a algunos, ¿no? En fin, no lo sé, no, sinceramente, quizás habría que rebuscarlo en las comedias de Arniche. Admito mi cultura en ese aspecto porque no sé de dónde vendría el nombre de guindilla. Pero luego la policía fue a un nivel muy poderoso, y de hecho es una policía muy bien dotada. Hombre, suscita, no sé si vamos a hacer una segunda intervención. Sí, vamos a hacerla y vamos a hablar precisamente a sacar pues, un tema termino diciendo, que interesa y del que se ha estado hablando durante toda la democracia y nos ha hecho, que es la unificación de los cuerpos de policía, ¿no? Pues vuelvo y termino, perdón, rápidamente. Es decir, Montoro no puede utilizar su tapón de sus intereses cuando realmente todo el superávit del Estado que ha utilizado el Estado se ha producido en los ayuntamientos, 400.000 millones el año pasado, el ejercicio pasado. Hombre, no puede apagar la vida de las ciudades. Yo creo que en ese aspecto Montoro se ha pasado 3 pueblos. Como se ha pasado 3 pueblos criminalizando a la policía, metiéndole luego una cuota brutal a los ganadores, gorda, muy gorda, más que el premio gordo, porque el que más gana con la lotería de pasamañana es el señor Montoro. Totalmente, que gana antes y después del sorteo. Claro, hombre. Juan. Sí, bueno, yo creo que el problema de la financiación municipal es un problema que viene ya de hace años, desde el comienzo de la democracia, cuando se empezaba a hablar de que a los ayuntamientos había que dotarlos de una economía suficiente para atender las competencias propias e impropias que a veces se plantean con en mayor grado que las competencias propias que tienen. Y ese problema de la financiación municipal pues se ha mantenido a lo largo del tiempo y ahora precisamente a consecuencia pues de la crisis económica, a consecuencia de las políticas que tuvo que tomar el Estado favoreciendo a las entidades financieras para sacarlas de la tumba en la que se encontraban, pues el gobierno del Partido Popular, el señor Montoro, como ministro representante de Hacienda, pues tuvo que tomar una serie de medidas. Y esas medidas era imponer un techo de gasto que se apoyaba en el artículo 135 que se firmó en el año 2010, creo que fue, y que de alguna manera lo que establecía era que había que hacer frente antes a las deudas del Estado que a los derechos sociales de los ciudadanos, ¿no? La ley establecida por el señor Montoro impone un techo de gasto a los ayuntamientos y en la actualidad nos encontramos con que muchos ayuntamientos tienen dinero más que suficiente, creo que en total son algo más de 15.000 millones de euros, que son los que utiliza el Estado español para justificar sus presupuestos en la Unión Europea.
puesto que el Estado español tiene, como gobierno, tiene unas deudas que son importantes y las propias comunidades autónomas también tienen deudas, y lo único que le permite mantener un déficit que no llegue a, no sé si era el 2 y algo por ciento o 3%, ¿no? Una cantidad, bueno, mantener este año, sí, el déficit el plus del déficit en Europa, pues es con este dinero de los ayuntamientos sin invertirse, ¿no? Y bueno, parece que ya empieza a crear una crisis esto, como hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, que crea un enfrentamiento del Ayuntamiento con el Estado y que ese enfrentamiento se traduce en una crisis de la dirección municipal del Ayuntamiento, ¿no? Y de alguna manera creo que por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, y como se ve ya en el asunto este de las plantillas, ya se empiezan a tomar medidas, la gente empieza a sacar la patita, ¿no?, y a decir, señores, que esto no puede seguir así, que tenemos dinero y con ese dinero se puede, pues, financiar los servicios públicos como la policía, se pueden contratar a más policías o se pueden hacer más obras de carácter social o inversiones positivas para los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y yo creo que ha llegado el momento en el que ya muchos ayuntamientos van contra este techo de gasto y que no creo que dure mucho, que veremos qué pasa en las elecciones de Cataluña, que como has dicho antes pueden condicionar una convocatoria de elecciones generales, que esperemos que esa convocatoria no sea porque el señor Rajoy salga triunfador y salga vencedor, que bueno, que es muy difícil porque se espera que el Partido Popular pues sufra un bajón enorme en Cataluña, ¿no?, y no se concibe cómo un gobierno con una minoría ínfima de diputados va a gobernar y va a mantener una situación, ¿no?, en Cataluña. Entonces, bueno, en algunas provincias incluso puede tener problemas para alcanzar el 5%. Para sacar algo, ¿no? Sí, sí. Antonio, sobre la unificación de los cuerpos de policía, que era también una vieja materia sobre la que se ha hablado. Sí, hay gente que defendemos, y algunos lo hemos hecho con pronunciamientos públicos, escritos, tal, artículos, la necesidad de un cuerpo único de policía en España. En fin, yo sinceramente no puedo entender que 3 cuerpos. Guardia Civil tiene 81.000 efectivos. A fechas del 16, 81.000 efectivos, Guardia Civil. Policía Nacional, 65.000, 61.000, 60 y tantos mil. Policía Municipal, lo mismo, 60 y tantos mil. O sea, es una barbaridad. ¿Qué significa? Que toda la estructura, la policía autonómica, claro, toda la estructura logística, sí, no voy a hablar de los mozos de escuadra con 17.000, los vascos, la chancha, pero estamos hablando, en fin, Francia tiene la gendarmería como cuerpo básico, Italia tiene los carabinieri como cuerpo básico, Portugal tiene los guardiñas como cuerpo básico y Inglaterra tiene los bobbies. España tiene una Guardia Civil, una Policía Nacional. La Guardia Civil le dio mucho miedo a Franco después de la guerra, entre otras cosas había fusilado al coronel Escobar, porque gran parte de la Guardia Civil fue leal a la República, que es lo que hay que hacer, leal al gobierno constituido. Potenció sobre el viejo esquema de los guardias de asalto, la Policía Armada, hoy Policía Nacional. Y la Policía Municipal se ha creado realmente desde la Ley de Base de Régimen Local última, en los últimos 30, 40 años de democracia. Es decir, pero 3 cuerpos que cada uno tiene que tener su logística administrativa. Cada uno tiene que tener su logística administrativa, sus segundas actividades, en fin, toda esta serie de cuestiones. Y, lógicamente, eso implica en mucha medida una distorsión de medios que se sacan de lo que es el juego ante la sociedad. Es decir, Policía Municipal y Policía Nacional pueden ser 2 cuerpos con su estructura de mando y administrativa diferenciada y la Guardia Civil igual. Hombre, yo creo que no. Yo creo que no, que el gran esfuerzo en este país, que es una cuestión de Estado, es que haya una sola policía, que en este caso llamaremos 65, 70, 80, estamos hablando de 200 y pico mil efectivos. Por cierto, el ejército tiene 130 y tantos mil efectivos, que tampoco es una locura, pero luego hay aspectos puntuales
que son los del tráfico, que pueden ser los de las ordenanzas municipales, fiscales o de policía y buen gobierno, de medio ambiente, pero debería haber una sola base de la conjunción de esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque de lo contrario estamos creando una serie de dispersiones y una falta de incluso interferencias, en muchos casos interferencias innecesarias. En fin, parece que hablar desde la humildad de esta tertulia es una presunción muy elevada, pero yo creo, como decía Indalecio Prieto y como decían los viejos pensadores progresistas, hay que hablar menos y hacer más. Hay que concretar cuestiones, y yo creo que esto es una cuestión pendiente, es una asignatura pendiente de mucha entidad. Hay que parecerse más a las estructuras de otros países, con unas policías, con unas fuerzas de orden público básicamente más troncales. No quiere decir que no haya policía municipal, pero no para entrar también en los temas de seguridad, porque al final vemos este pequeño detalle de 106 efectivos actuales, 40 son administrativos, son de rango administrativo, no están a pie de calle. Y eso, lógicamente, en el sentido práctico, el ciudadano lo siente y lo critica o lo reclama presencia. Pagar policía cuando estamos en una situación, en muchos casos, acordémonos de Barcelona, lo que está ocurriendo con el terrorismo, no es ninguna mala inversión. Las sociedades quieren vivir tranquilas y, lógicamente, son partes que forman parte de la propia sociedad. Pero yo creo que vale la pena considerar esa opción, de que haya troncalmente un gran cuerpo de seguridad del Estado, sea Policía Civil, Guardia Nacional, lo que sea. Sí, bueno, yo creo que hace unos años, hace 20 años o por ahí aproximadamente, hubo intenciones en este país de unificar la Guardia Civil y la Policía Nacional. Lo que ocurre que por parte de sectores de ambos cuerpos se opusieron y surgió algún conflicto en cuanto a la consideración de cuerpo militar o alguna cosa de esta. Quiero recordar, sé que hubo algo de eso, ¿no? Después, lo que hay que tener en cuenta en este país también es el surgimiento de estas fuerzas de seguridad que tienen su origen, unas por un motivo y otras por otro. La Guardia Civil surge como consecuencia del mundo rural, de servicio a los terratenientes, de vigilancia de fincas, etcétera, etcétera. Después ya, en el transcurso de los años, ha sufrido una transformación más moderna, de adaptación a la sociedad en general, y la policía surge en otros momentos de la historia de España, también más relacionada con los conflictos del mundo urbano, ¿no? La persecución del mundo urbano. Entonces nos encontramos ahí en ese momento, en ese cruce histórico, con dos fuerzas, una nacida en el mundo rural, con organización de carácter rural, y otra para el mundo urbano, con una organización centrada más en la vida en las ciudades, ¿no? Y por último, como tú has dicho, una vez que aparece la ley de régimen local y aparece todo el asunto en los pueblos, pues los pueblos también, aquí en este país hay un sentimiento de autonomía, que aunque queramos decir que no y rechazarlo, como ocurre en el sentimiento de autonomía que tienen los catalanes, también a nivel local. Y el localismo es muy propio, ¿no?, en este país. Entonces, las diferentes localidades crean sus propios cuerpos, en un principio, digamos, más bien de servicio a los ayuntamientos, de transmisión de noticias, de ordenanzas, de información, etcétera, etcétera, pero que después toma un carácter ya de vigilancia, ¿no? Y bueno, yo creo que probablemente sería interesante la unificación de un cuerpo general que atendiera pues toda la problemática y todas las necesidades que tienen hoy los ciudadanos en cuanto a los servicios de policía, ¿no? Son 66 policías operativos en la calle, que si dividimos en 3 turnos estaremos hablando de 22 policías por turno. Serán unos más, otros menos, habrá turnos que tengan más y turnos que tengan menos, pero a los que hay que añadir fines de semana, o sea, descanso, hay que permisos, bajas. Estamos hablando que por turno de media podrían salir unos 15 policías aproximadamente.
por turno. Sí, Una sí, ciudad de 60.000 habitantes, eso, capital administrativa de una región, etcétera. Claro, sin embargo, mirad el detalle. Es poco. Hombre, yo sinceramente creo que la Policía Nacional ha tenido una función muy concreta. Tuvo hace muchos años, la policía era también llevaba tráfico, policía armada de tráfico, las motos. Se va a la comisaría. Se traslada a Madrid, de donde es la natural. Policía Nacional siempre ha tenido muy poquitos meses. una vertiente más política, más de gobierno, más... Siempre lo tuvo la policía, la Guardia de Asalto con la República, lo tuvo la Policía Armada con Franco y sigue teniendo un cierto modo esa connotación, lo cual no va en detrimento de su eficacia. La Policía Municipal es muy nueva, es muy conformada de los últimos años. Está muy en la ambigüedad en cierta medida, ¿no?, en espacios compartidos, ¿no?, de otros. También funciona como policía auxiliar de los cuerpos de seguridad del propio Estado, ¿no? Sin embargo, en mi humilde opinión, la Guardia Civil ha tenido un desarrollo muy poderoso, muy especializado, muy polivalente, muy técnico. O sea, no es porque la Academia de la Guardia Civil de Tráfico esté aquí, que yo me alegro mucho en la parte que tuve que ver, sino porque efectivamente a mí me parece que ese cuerpo es de mucha... Y quizás por eso también da un poco miedo, como le dio miedo al propio Franco, ¿no? Pero es un cuerpo muy poderoso y muy especializado, medioambientalmente, tráfico, tema aéreo, en fin, es un cuerpo de seguridad del Estado, de mucha entidad. Pero volviendo al hilo, hay que tomar decisiones que puedan recoger velas. O sea, no podemos estar creando 17 historias, ahora con la policía, con 3 cuerpos, 80 y tantos mil Guardia Civil, 60 y tantos mil Policía Nacional, 60.000 Policía Municipal. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Cuando eso podía tener un elemento central, conjunto. Hombre, hay que recentralizar algo más, porque este país tampoco es Estados Unidos ni es China, es un país de 45 millones de habitantes. Tampoco podemos tener 17 repúblicas, que es lo que pretendían ahora estos señores de este núcleo independentista catalán, que a ver si se estrellan mañana. Pero, dicho sin pedir el voto para nadie. Pero hay un hecho importante en la historia del país que acomete una persona que puede parecer una persona lejana. Mérida, que Mérida es muy determinante. Sin él, Mérida hubiera sido otra cosa. Que se llamaba Álvaro Figueroa, conde de Romanones, ministro liberal, no sé en aquel año de Canaleja o de Dato, no me acuerdo, pero ministro de Educación Pública y Bellas Artes. Creo que fue en 901-902, Juan, tú que eres del ramo, decretó él, siendo ministro, absorber todo lo que era la educación pública, que era municipal básicamente. El Ayuntamiento de Mérida había comprometido las escuelas. ¿Qué se lo cargó Primo de Rivera? A Romanoni. Sí. Nah, Primo de Rivera, pero de Rivera siguió luego y fue el que se quedó al final con el rey y era liberal. Pero mira, una anécdota ahora que tenemos tiempo, una anécdota que en Mérida debe saberse y había que hacer una estatua. Porque si Romanoni no le tuerce el pulso a los pachecos, que entonces eran uno presidente de Diputación y alcalde, no le tuerce el pulso a los pachecos, dicho en el sentido positivo de la intención, para que pusieran los precios de los cortinales de donde está el Teatro Romano, de toda esa zona, al precio asequible que quería el Ministerio Público para expropiarlo, si no le tuerce el brazo, hoy eso está lleno de casas como el Cartagena, Cádiz, los teatros antiguos. Es decir, Álvaro Figueroa, conde de Romanones, a ese hombre le debe Mérida muchísimo. Estuvo en algún congreso aquí, hay fotos muy interesantes, estuve viendo por Serpina y tal, porque le torció a los pachecos, que era la familia poderosa política en toda Extremadura, le torció el brazo y le dijo, no, a esto, a 3, 4 reales, no sé qué, y le compráis miles de metros donde está el Teatro Romano. Pero ese mismo hombre dijo, los maestros son del Estado. Coño, en Mérida había invertido en 1887, 1880 y poco, no me acuerdo, 83, el Colegio Trajano, donde estuvo el Palacio del Conde de la Roca, lo compró, lo derribó y creó una escuela que se gastó 2 o 3 valores de su presupuesto para hacer una escuela de instrucción pública de niños. Pues Romanones metió a todas las escuelas del Estado que estaban ya modernizadas con edificios y tal, que estaban dependiendo de los ayuntamientos, en el Estado. Pues yo digo, alguien que tenga clarividencia para decir una policía única, una fuerza de seguridad única,
Y luego complementillos referentes a las ordenanzas y tal, de otro carácter, o policía judicial, de otro carácter, pero una unidad. Yo creo que eso sería una gran conquista. Vamos a hablar ahora de otro tema porque conocimos el pasado viernes la decisión del Consejo de Ministros de declarar obligación de servicio público la línea Puerto Llano, Mérida, Badajoz y electrificarla. Ha sido una decisión que beneficia y mucho, como pueden ustedes imaginar, al ferrocarril extremeños, en una línea, por cierto, también muy demandada aquí, en esta picota, también por Antonio Vélez y por otros picoteros, que es fundamental ese eje diametral para comunicar con Valencia la parte central de la península. Ya conocimos que se iba a electrificar hace un par de meses y esta noticia es una magnífica noticia, por tanto, para el ferrocarril, Antonio. Bueno, yo creo que la manifestación de Madrid ha servido para que el Ministerio tome cartas en el asunto y se dé cuenta de que una responsabilidad que él tiene, que es intentar comunicar cuanto antes con un gran eje, un corredor, porque realmente eso no es un corredor nuevo. Han salido voces diciendo, no, es que Cáceres... No. Mire usted, es que la línea de Cáceres sigue ahí, eso es otra historia. Porque es que la línea de Madrid-Badajoz la inauguró doña Isabel II, reina de España, en 1866 creo que fue. O sea, que esa es una línea histórica por la que han ido los extremeños millones de veces a un lado y para otro. Había un tren que era el Matagallinas, que salía de Badajoz, llegaba al Morchón y iba a Córdoba. De Alborchón a Córdoba hay 130 kilómetros. Y de Córdoba a Málaga está el AVE. Es decir, nosotros podíamos meternos de Mérida a Málaga sin necesidad de que el tramo Alborchón-Córdoba estuviera electrificado, ni estuviera en AVE, ni mucho menos, en 3 horas. De Mérida a Málaga, al centro de la Costa del Sol. Y el turismo consecuente, los flujos de movimiento de mercancías o de tal, sería un avance. Bueno, pues había un tren que era el Matagallinas que iba a Vallejo, Cerro y Córdoba, desde Alborchón. Por Belalcázar, Espiel, Peñarroya, Belme, en fin, y las traseras de Monterrubio, que tenía la estación a varios kilómetros, como Belalcázar. Entonces, quiero decir, y luego llegabas a Puerto Llano y seguías a Madrid. Ahora a Brazatortas ya encuentras el AVE. En Brazatortas está el AVE. Es decir, medio trayecto Badajoz-Madrid está hecho llegando por esa línea. Con lo cual tienes que ir de Badajoz, Mérida, Don Benito, Villanueva, incluso Cáceres, le podría venir muy bien una hipotenusa, yo he dicho bisextril, que estaba mal dicho, una hipotenusa, que fuera en ese triángulo por Viajadas a Villanueva, o a Don Benito, a Villanueva. Y ya estaba resuelto. Y luego reactivar la Ruta de la Plata para seguir por Talavera y Talamadrid en la otra línea, para la zona alta de Extremadura. ¿Por qué hemos defendido algunos esa línea? Ese corredor, perdón. Porque ese corredor es el único gran eje diametral de la península. Y el sistema radial, el viejo sistema radial de la restauración canovista de los ferrocarriles, era ir a Madrid. Hoy ya se va a otros territorios. Y ese gran corredor que partiendo de Lisboa, llegando a Badajoz, Mérida, La Serena, Ciudad Real, llega a Brazatortas a Madrid y vas por Alcázar de San Juan, llegas a Valencia. ¿Y qué tienes en Valencia? Hombre, pues tienes nada menos que el eje mediterráneo, el Perpiñán-Cádiz, Perpiñán-Algeciras, con 2 puertos de lujo, o 3 puertos de lujo, Valencia y Algeciras. Y luego sigues en Portugal y tienes Barcelona como puerto medio importante. Y Marsella, en Francia. Quiero decir que ahí tienes un juego tremendo, tremendo. Y tienes en Mérida a Sevilla. Es decir, ese es el gran eje importante para esta región. ¿Por qué? Porque nos interrelaciona. Porque tú no tienes que utilizar un ferrocarril solamente decir de Badajoz a Madrid. No, mire usted, si tú puedes buscar que también tienes la opción de ir por Cáceres, Plasencia, por las otras líneas, por la línea que se está planteando como AVE. Pero ese corredor, que por 300 y pico millones los queda electrificado porque hay un tramo entre Cabeza del Buey y un pueblo de Piedrabuena, no sé qué, de Ciudad Real, el resto está estupendo. Haces un intercambiador, como decía Ángel Caballero, en Brazatortas y tal. Y entonces ha dicho el Ministerio, nos metisteis la gente en Madrid. Muy bien, por vara, con la iniciativa. Pues ahora nosotros vamos a empezar a resolver un problema inmediato, que es ese corredor. Que, por cierto, es un corredor demandado sistemáticamente.
No es nuevo, que nadie piense que es un corredor nuevo, que es un corredor que se puede poner en servicio y puede meter Badajoz a Madrid en 3 horas y pico. Es decir, eso es una cuestión vital. Y luego seguir con los otros trazados, pero sabiendo que de Mérida vas a Sevilla, hacia Algeciras, de todo el conjunto. En Alborchón puedes ir a Córdoba si se arregla el tramo que está roto entre Cerro Muriano y Córdoba, la estación de Cercadilla, y luego tienes la opción de irte en Plaza Tortas a Madrid, con el resto ya AVE, magnífico, con un intercambiador, y por Alcázar de San Juan a Valencia. Y esa es la historia, y ese es el eje de simetría que con todo el permiso digo, Mérida tiene que defender su razón ferroviaria. Y la plataforma logística de Badajoz no tiene ningún sentido de que le haga la competencia a Mérida. Será un polígono industrial, lo que tú quieras, pero lo que se quiera, pero nunca un factor competidor, porque Mérida está funcionando ahora un terminal de carga y Mérida es el nudo ferroviario, el nudo donde se cruzan las autovías y el oleoducto Puerto Llano-Mérida. Es decir, las vías intermodales de transporte cruzan aquí. Cualquier sombra que permita o que piense a buscar una actitud supremacista al lado de la frontera debe ser discutida duramente por Mérida y defendida duramente desde las fuerzas vivas de Mérida, empezando por el alcalde y terminando por el propio presidente de la Junta, porque Mérida es el centro ferroviario de la región, el nudo. Sí, bueno, yo voy a ser muy breve. Suscribo lo que dice Antonio, puesto que creo que los conocimientos que tiene sobre el tema no los tenemos pocos aquí en Extremadura. Pero sí hacerle una consideración importante, y es que él, que se declara centralista, todo su planteamiento va en contra de ese centralismo, porque él critica el hecho de la configuración radial de los trenes en este país, que salen de Madrid y todo va y viene a Madrid, y él lo que plantea es un entramado transversal que no tenga el carácter radial tal y como está concebido la red ferroviaria en este país. Y decirle que él, que se declara centralista, sin embargo, en sus comportamientos no es centralista. Por tanto, el centralismo es una cuestión relativa. Venga, 10 segundos para defenderse. Vamos a Madrid. Es que en Extremadura tenemos un valor con ese corredor, que sumamos, cosa que no puede hacer Soria. Por eso te digo claro, que Castilla-Mancha, Castilla-Mancha sí. Que en este aspecto te comportas como un girondino, porque los jacobinos eran los centralistas y los girondinos eran los que querían un entramado transversal de Francia. Ahí ¿no? sí nos encontramos. Yo sí soy jacobino, soy centralista, soy muy centralista. Pero cuidado, aquí favorecemos un territorio peninsular inmensamente amplio. No, que sí, yo estoy de acuerdo. Y vamos a Madrid también. Estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Pero sí, puede ser una contradicción y te la admito, pero la defiendo. Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar de otra cuestión también. Después de hablar del ferrocarril y de la policía local, vamos a hablar de política porque, como saben, ayer se celebró un debate en la Asamblea de Extremadura. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, criticó ayer al líder del PP en la comunidad, José Antonio Monago, que le comparase con el procés del presidente catalán, Carles Puigdemont, en cuanto a los datos de creación y disolución de empresas en ambos territorios. El Popular formuló en la sesión de ayer de la Asamblea una pregunta sobre la creación y disolución de empresas, comparando los datos del INE en esta materia tanto en la región como a nivel nacional y con Cataluña, algo que ha servido a este último para ironizar con que se parece Extremadura al procés. Vara le contestó que las comparaciones son odiosas, añadiendo que él jamás lo haría con Monago ni en sus peores momentos, y lo hubiera hecho y considerado además que el Popular se queda con los datos que le interesa. Juan, bueno, ¿qué te parece? Yo, antes de comenzar esto, hablábamos con Antonio, y aquí en esta comunidad lo único es que se habla, se teoriza, se buscan excusas, se utiliza el proceso de Cataluña como se pudiera haber utilizado otra cuestión. Y la realidad es que, bueno, nos fijamos, que lo hemos dicho ya aquí en muchas ocasiones, nos fijamos en los grandes proyectos, la necesidad del desarrollo industrial de Extremadura y tal, pero hay cuestiones elementales que conviene señalar en esta comunidad, y es que tenemos muchos pequeños y medianos empresarios pendientes de un apoyo para el desarrollo de su producción de bienes y servicios,
y esos empresarios, pequeños y medianos empresarios, agricultores, etcétera, etcétera, pues son un armazón, un sostén de la economía regional que hay que mirarlo detenidamente, ¿no? Y además de eso hay otra cuestión importante que en estos grandes debates no se plantea, que es la cuestión de los derechos sociales, ¿no? Ahora estamos viendo cómo de cara a los presupuestos del año 2018 se plantea un recorte enorme respecto a lo que establecen las leyes referentes a los derechos sociales aprobadas en la misma Asamblea de Extremadura. ¿Habéis tratado desde Campamento Dignidad con los grupos políticos sí, esta semana? Se lo hemos planteado, hemos tratado con representantes del Grupo Socialista SIE, con representantes del Partido Popular y con representantes de Podemos, que han firmado ese presupuesto que lleva unos incumplimientos de lo que son las leyes, la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social y la Ley de Emergencia Social de la Vivienda. En esas leyes se marcan unas cantidades y, sin embargo, lo que se va a aprobar hasta ahora, o lo que se estima en los presupuestos para 2018, pues son unas cantidades muy inferiores a lo que marca la propia ley, cuantificadas con datos, con números, y que, lógicamente, los diputados, y en este caso el Gobierno regional, tiene que cumplir, porque para eso está esa ley, para eso se firmó y se aprobó en la Asamblea por el mismo equipo dirigente, ¿no? Entonces, por eso decía que está muy bien que hablemos de las grandes industrias, de las pequeñas empresas, que sobre todo de autónomos, ¿no?, que se crean con un dinero por un periodo de 2 años, se les da un presupuesto, una cantidad de dinero para que funcionen como mínimo durante un periodo de tiempo, y son las que aparecen y desaparecen, pero no se crea el entramado estructural que reclama Antonio en la cuestión de ferrocarriles y que todos reclamamos en la cuestión empresarial, ¿no? Y por eso hay que hablar menos y teorizar menos y todo lo demás, y ser más concretos y más efectivos, ¿no? Y esa es la reclamación que le hacemos nosotros, tanto a Fernández Vara como a Monago. Bueno, sobre el debate, Antonio. Bueno, yo creo que ahí es el clásico rifirrafe, el sentido figurado de la expresión, de carácter parlamentario a carácter político, ¿no? Estamos hablando de una persona que fue presidente del gobierno autónomo, estuvo en la oposición y vuelve a ser presidente, y otra persona que ha estado en la oposición y en el gobierno. En los últimos años anteriores estuvo en el gobierno, con sus errores, con sus agujeros contables y con su reentré de nuevo, hombre, porque ahí está, en su juego, en su lucha política, y con todo el respeto que merecen todos, pero ahí, lógicamente, hay un juego hay una pelea de gallos, eso es evidente, la vida no es nueva, la ha habido otras veces. Pero, sin embargo, en este contexto hay un hecho que a mí me parece muy interesante, es decir, de pronto se abre, no sé si también puede ser algo lo que ha ocurrido en Cataluña, que se pone como referencia, que yo me parece que no es el camino, pero bueno, pero hay como un nuevo, se atisba como un nuevo tiempo, hay necesidad de recuperar, de ganar espacio, de recuperar el tiempo perdido. El tiempo perdido que en muchos casos no son responsables de él ni Monago ni Vara, por supuesto. Tiempos perdidos. El ferrocarril ha sido un tiempo perdido, lamentablemente. Porque si la solución que hoy asume el gobierno central de asumir el costo del déficit de esa línea, se hubiera hecho antes potenciando esa línea y las otras futuras, ni la ruta de la Plata sería cerrada, ni Extremadura sería una isla perdida en el juego ferroviario. Pero ese juego dialéctico de los enfrentamientos no es nuevo, no es nuevo. Hay dos partidos que están muy cercanos y están ahí en ese juego. Yo sí veo una parte positiva, y es que hay como una especie de reto, que a mí me gusta en la posición de Vara, sinceramente, porque independientemente de lo que pueda comentar cada uno,
está como en una especie de expectativa de abrir caminos. De abrir caminos es muy difícil, porque Extremadura es un territorio complejo, es un territorio con muchos lastres históricos, La desamortización, el primero. La configuración de la propiedad, consecuencia de la desamortización, uno de los básicos. Los sistemas de la economía del agua, segundo, la apetencia sobre agua de otros territorios y la imposibilidad de articular. Tú no puedes desarrollar aquí un sistema en una democracia abierta, no puedes establecer un sistema como hacen los chinos, de obligación, como hizo el franquismo. Estas son mis historias, mis instrumentos, y esto es lo que hago. Es decir, hay un juego complicado. Está la Unión Europea, pero yo creo sinceramente que la anécdota de la historia es que hay una pelea parlamentaria. Y de esa pelea parlamentaria pueden salir líneas futuras. No es nueva la historia, pero yo creo que en este momento la necesidad va a crear virtud. ¿Por qué? Porque sigo pensando que después de lo de Cataluña, la necesidad de rearticular los territorios y de recuperar esa historia, de recuperar la comba de la historia, la funcionalidad, el empleo, la actividad, la defensa de lo propio, va a implicar un tiempo nuevo. Y no es extraño que en esa tormenta de ideas pueden aparecer caminos nuevos. Yo estoy absolutamente en la línea de la confianza futura, sinceramente. Lo que ocurre es que los políticos deben saber de meter en el juego a muchos actores y contactar cada vez mucho más con el mundo, con el pueblo, con la sociedad civil. Yo creo que Extremadura necesita imperiosamente crear un balance de potenciales, establecer esos potenciales en la logística de los valores añadidos y de las transformaciones, y conseguir el futuro, entre ellos empezando por el ferrocarril. Por eso me alegro mucho de llegar a Puerto Llano cuanto antes. Vamos a saludar a Domingo Hidalgo, que se incorpora a nuestra picota de los miércoles. Buenas noches, Domingo. Paz y bien, muy buenas. Lamento haber llegado tarde, pero obligaciones profesionales inexcusables me han impedido estar, así que pido perdón, disculpas, pero como todos sabemos, no vivimos de esto, cobramos cero, y con lo cual lo siento y encantado de venir, pero cuando uno puede. Domingo, cuéntanos tu visión sobre este debate parlamentario. Antonio lo ha calificado como rifirrafe, entre comillas, bueno, entre Vara y Monago. Otra riña de gatos. Así se llamaba el libro de Eduardo Mendoza. Muy bueno, cierto, ¿No te gustó? No. A mí se me gustó mucho. A mí no me disgustó ese libro, pero bueno, porque está bien, ¿no? Pero bueno, sin naturalmente identificar a Monago y a Vara como gatos, ¿no? Sino sirva como alguna expresión graciosa. Efectivamente, ¿no? Es normal. Ahora, yo en primer lugar me alegro de que la Asamblea de Extremadura salga para algo y que no sea un cementerio o un habitáculo de cobradores mensuales de su sueldo. Porque preguntamos nombres de diputados, los podemos preguntar, a ver quién se conoce solamente, no sé, 10 diputados del Parlamento extremeño. Ganaría esa apuesta. Seguro, porque, hombre, se conoce a Guillermo Fernández Vara, a Monago, a Cristina Teniente, Hernández Carrón. Yo desde que del PSOE no conozco prácticamente que no es diputada, que no es diputada, la que es consejera de Economía, Pilar Blanco Morales, que no es diputada. Quiero decir, pero no es por nada, yo conozco a algunos, pero que no conozco a 10. Pero es que hacemos una encuesta a nivel extremeño y a ver quién conoce a 10 diputados, que no. Es que es más, hay una identificación. Yo cuando fui diputado, que lo fui entre el 96 y 2003, a mí me decían, tú estás en la Junta, ¿no? Digo, sí, yo estoy en la Junta. La gente identifica asamblea conjunta. O sea, todo lo que esté relacionado, tú no trabajas en la Junta, ¿no? Tiene que trabajar y mucho más, eso es cierto, la institución por participar no un poco, al menos... No le interesa, es una institución que está porque a la gente le llegue un poco más la Asamblea de Extremadura. Es una institución que debe forzar y debe trabajar en ello la Asamblea y la Presidenta Blanca. El Parlamento debiera ser el sitio, como a su vez debieran ser las universidades, no las universidades parlamentos, no. Las universidades es la creación intelectual. Pues el parlamentarismo extremeño, en este caso, por la Asamblea de Extremadura, debiera ser un lugar donde a lo mejor algún diputado de la oposición destaque porque se ha metido en determinados temas de tipo de deporte, de tipo de cultura, de tipo de educación o enseñanza, o en el particular de urbanismo, diputados que a su vez le contrarresten, que haya debates parlamentarios. ¿Esto es un debate parlamentario?
entre, se supone, las dos cabezas visibles en lo político de la región extremeña de esta nación española? Pues creo que Guillermo Fernández Vara vale bastante más para entrar en una riña de este tipo. Y espero que José Antonio Monago también valga bastante más. Porque lo que tienen que hacer es sentarse los dos, sentarse y hablar del futuro, del presente, y a ver cómo hacemos el futuro, no a ver cómo nos echamos zancadillas para ver cómo te jorobo las próximas elecciones, aun a costa de los extremeños. Entonces, tema de empresas, que es por lo que creo que ha venido, que si ha habido más empresas, que si menos empresas, pero ¿qué datos están dando? Primero vamos a los datos, ¿con qué datos jugamos? A ver si esto va a ser como la reforma de la Constitución. ¿Hay que reformar la Constitución? Sí, ¿pero en qué? Vamos al grano. ¿En qué reformamos la Constitución? En que las competencias de sanidad, de seguridad y de educación o enseñanza vuelvan a la Administración Nacional y no puedan pasar a las autonomías. O al contrario, ¿o en qué? ¿O en qué? ¿Cambiamos la ley electoral? ¿Que la circunscripción electoral sea nacional en vez de provincial? ¿Cambiamos los distritos electorales? Vamos a ver en esto de las empresas de qué se trata. Porque, como dice Monago, que parece que se han ido más empresas, bien, se han ido empresas con esos empleos directos, ¿cuántos ha quitado? ¿E indirectos? O por el contrario, se han podido ir muchas empresas que no significa nada que se vayan, porque eran empresas que prácticamente estaban en liquidación y que ya no aportaban nada a la economía. Sin embargo, no es lo mismo que se vayan 10 empresas y se pierdan 20 puestos de trabajo y que a su vez vuelvan o entren 3 empresas y que creen 300. Entonces, vamos a mirar, vamos a ser serios. Por eso decía lo de la falta de seriedad en esta riña de gatos, que dice bien poco, porque considero a Guillermo Fernández Vara una persona capaz y formada intelectualmente, y ¿por qué no a José Antonio Monago? No deben entrar en eso. Que se pongan codo con codo a decir, oye, tenemos la mayoría absolutísima en este Parlamento y por ende la forma de gobernar y controlar la acción de gobierno, y vamos a, cumpliendo la obligación de los poderes públicos, crear un sistema normativo de ayudas, de beneficios fiscales. Vamos a buscar gastar menos dinero y dar el mismo servicio, y vamos a intentar también bajar los impuestos para que se reactive la economía y hagamos atrayente Extremadura, que no lo es. ¿Eso se está viendo? Pues por desgracia no. Termino, que ha dicho Antonio Alcalde y también Juan, la teoría. De teoría estamos todos llenos, de teoría, como bien ha dicho el bueno de Juan. Y como ha dicho el alcalde, ¿Extremadura está dónde está? Y se ha tocado de soslayo esa región española, autonomía catalana, donde mañana, si Dios quiere, se van a celebrar las elecciones. Y vamos a tener sorpresas, ¿eh? Vamos a tener sorpresas más de las que parece, porque la gente no ha dicho la verdad en las encuestas. Y tengo la impresión de que al PP, el PP se va a desangrar a borbotones. El Partido Socialista va a conseguir bastante menos de lo que se cree, Ciudadanos va a obtener un grandísimo resultado y va a haber mucho voto que no sé dónde va a ir. ¿Crees que va a ganar? Ciudadanos, digo. Bueno, partiendo de la base de que la ley electoral, al igual que a nivel nacional, es un desastre, un diputado en Gerona y en Lérida cuesta 20.000 votos y un diputado en Barcelona cuesta, no sé si son 50 o 60.000 votos. Hay que ver lo que es ganar por número de votos. Creo que era con el 6% del censo, tienen un 11% de cuota, claro, de diputados. Claro. No sé si el número de votos, quién ganará, creo que va a ganar Ciudadanos, pero con escaños puede que no. Lo que sí es cierto es que podemos estar hablando, o es más que probable que volvamos a hablar de elecciones autonómicas. Cuidado, que son autonómicas, que esto no es un plebiscito, que esto no es nada raro. Estos son elecciones autonómicas. No demos interpretaciones de si gana, por ejemplo, si gana Ciudadanos y con el apoyo, en su caso, del Partido Socialista y del Partido Popular pueda gobernar. Eso no significa que tal y que cual, y al contrario, no significa que si ganan los separatistas y golpistas y algunos delincuentes de los que están ahora, pues evidentemente eso no significa que el pueblo catalán haya dicho que sí a tal. Pero va a haber sorpresas.
Bueno, hemos hablado ya. Tú has tenido tu parte de Cataluña, que la hemos hablado al principio. No lo sabía. Y a él le tocaba porque no ha hablado. Vamos, es que si no, no avanzamos en los temas. Vale. Vamos a hablar de otro tema interesante, que es Villar. Y la rueda de prensa que ha dado. La participación de España en el Mundial de Rusia, cuestionada por la FIFA, fue excusa perfecta para que Ángel María Villar pues, se presentase este lunes en una rueda de prensa multitudinaria, una convocatoria que manejó celebrar ya el sábado pasado, expoliado por la noticia adelantada por un diario, el diario El País, del que la FIFA amenazaba a España con dejarla fuera del próximo campeonato del mundo. De esto último se desmarcó asegurando que no intervino, ni siquiera tuvo conocimiento de ello. La estrategia del miedo vertebró el discurso de Villar para tratar de permanecer como presidente de la Federación Española de Fútbol, cargo del que ahora está suspendido cautelarmente por un año tras ser acusado por el juez Santiago Pedraz de los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares. Si el Consejo de Estado ordena repetir las elecciones, Villar estará fuera de la Federación definitivamente, igual que Juan Luis Larrea, el que ahora ejerce sus funciones. Ambos han puesto como escudo la participación de España en el próximo Mundial para permanecer al frente del fútbol español. Juan, este es uno de los que dice también que el Estado es el que la ha metido en la cárcel y no los jueces. Yo la verdad Hay es que cierto paralelismo con el discurso independentista. Yo la cuestión, no sé, el proceso judicial, la intervención de la UCO, todo lo demás, y quizás dejo para Domingo y Antonio el tema este más concreto, que sobre todo Domingo, que puede tener más información sobre todo el proceso judicial y tal, ¿no? Pero lo que sí llego a la conclusión es cómo el fútbol se ha transformado en una mercancía total en todos sus múltiples aspectos y sufre los problemas que sufren en muchos aspectos ciertas cuestiones del propio sistema capitalista, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el hecho de que se ha mercantilizado todo es un intento de ganar dinero de cualquier manera. La ganancia condiciona todo y unido a esta mercantilización y a esta ganancia, pues se aprovecha lo que es un fenómeno de masas, se aprovecha lo que es la identidad nacional, puesto que se identifica el fútbol con localismo, con las naciones, con las banderas, en una palabra, ¿no? Y bueno, y después ya hay cuestiones que también ponen de manifiesto todo este tipo de cosas, como es el hecho de que en un mundo en donde hay multitud de problemas, donde la gente sufre, padece cuestiones de carácter que le afectan personalmente, de mil cosas diferentes, el fútbol es un elemento de desahogo, de enajenación, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que el hecho este que conocemos del caso Villar, pues nos pone de manifiesto muchas cuestiones, ¿no? Por un lado está la cuestión económica, lo que estoy comentando, el negocio, la mercancía, de todo, que si antes jugábamos y se jugaba al fútbol por unos sentimientos de entretenimiento, de pueblos contra pueblos, que jugábamos, en fin, era el disfrute personal. Hoy día es el negocio y ese negocio pues tiene una serie de fundamentos que organizaciones mercantiles, organizaciones políticas lo utilizan. Solamente hay que ver los partidos de fútbol, el palco bis del Santiago Bernabéu o el palco bis de Cataluña, ¿no? El Camp Nou, ¿no? Como en ese palco... Pero vamos, son centros de poder en donde la política y los grandes negocios se mezclan, ¿no? Junto a políticos de una comunidad, de una nación, etcétera, aparecen los grandes empresarios que son los que determinan esa política y que utilizan a los políticos, ¿no? O sea que es una situación muy compleja que nos pone al descubierto lo que es el sistema capitalista y cómo se desarrolla y cómo llega a todos los rincones, ¿no?
Por cierto, que bueno, lo hemos dicho así de forma muy rápida, el principal objetivo de las andanadas de Villar fue el gobierno, con el foco puesto en José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes. Que el principal motivo de la rueda de prensa de las andanadas de Villar fue el gobierno, culpándole al el Consejo Superior de Deportes, concretamente a Lete, de los males del fútbol español y de su encausamiento, ¿no?, procesal, o de su procesamiento, que es como se dice literalmente. E incluso llegando a decir que si gana las elecciones del fútbol español y vuelve a ser presidente, haría a Rajoy, en tono jocoso, auxiliar de Lopetegui como entrenador, al que dice ganará mucho más que como presidente, nada más y nada menos. Vino a decir eso. Por cierto, que hemos conocido, aprovechando que hablamos de fútbol, que el Mérida AD ha sustituido a su entrenador, a Nafti. Se veía venir, era claro. Después de los resultados de las últimas semanas. ¿Tenemos ya entrenador nuevo? Aún no se ha anunciado, oficialmente al menos. ¿Y si vuelve alguno que hubiera estado? Puede. No lo sé, yo no lo sé. Puede estar en las quinielas. Ahora se producirán las quinielas, ¿no? Antonio. Bueno, yo es que suscribo todo lo que ha dicho Juan. El fútbol, contra la imagen antigua, aquella de Quincoce, Ciriaco, aquella con el pañuelo en la frente, la Olimpiada de Amberes, la medalla de plata, la heroicidad. El romanticismo. El emérita de los años, final de los años 20, años 30, que los muchachos de aquella generación cambiaban los cromos en los chocolates aquellos eméritas, unos cromos hermosos, que yo creo que todavía hay algunos por casa, donde jugaban familiares míos, primos de mi padre, los Vélez, un lateral izquierdo y un interior. Eran equipos amateur, equipos los que íbamos de muy crío de la mano de nuestros mayores a la antigua, hasta se inauguró pomposamente el que se llamó el estadio, que por cierto aportó una cantidad importante Fernández López para que se hiciera ahí en la Argentina. Pero eso ya se ha terminado, el fútbol, lo ha dicho muy bien Juan, es un puros intereses, vamos, que un equipo como el Atleti de Madrid, al que yo venero porque soy colchonero, haya terminado en manos de quienes han terminado haciendo una trampa contable con unos jugadores africanos, que el Gil, en fin, Jesús Gil y aquella tropa, ¿no? Pues dice, bueno, es que esto ya, yo creo que ahí Gómez Navarro con la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, yo creo que se equivocó, porque prácticamente la mayoría están en ese juego. Inquieta del hecho esto la amenaza de que España no puede ir a un mundial. Hombre, ahí está un país detrás, se arropa un país, unas emociones compartidas, muchas emociones. Es decir, que administrativamente pueda castigarse un país porque un juego en este caso, según dice este señor, del Consejo Superior de Deportes con relación a una intervención respecto a una cuestión que está judicializada y que ha tenido cárcel para él mismo, yo, de verdad, si eso se produjera, sería terrible. El Estado tendría que tomar una decisión y invitar al resto de los Estados a que no fueran a ese mundial, porque implicaría de que la mafia está por encima de los intereses globales, ¿no? Y en todo caso España gana su clasificación limpiamente en una competición, en unos terrenos de juego. Bueno, sería terrible. Pero este personaje ha querido desde el punto de vista de su potencial administrativo, desde el punto de vista de sus relaciones, que en muchos aspectos da una sensación en cierta medida, ¿no?, de una mafia de intereses, ¿no? Los propios juegos que hay de colocaciones entre el presidente sustituto, el que pretende ahora, bueno, es que es terrible, ¿no? Es terrible. Y el país está inerme si se produjera una circunstancia de ese tipo. Espero de que no se produzca y lo deseo fervientemente. Y ahí sí comparto con Rajoy de que España debe ganar el Mundial. Que así sea, ¿no? Por eso le ha ofrecido el puesto de ayudante de Lopetegui. Domingo. Para que gane algo, ¿no? Para que gane algo. Bueno, aquí todo un tema es el fútbol y otro tema es, por supuesto, de la mano, interrelacionado, ni tan siquiera colateral, que forma parte de él, es Villar. Yo recuerdo al Villar que jugaba en el Atlético de Bilbao, si no me falla la memoria, y no sé si llegó a jugar también en el Atlético de Madrid, pero en el Bilbao seguro. No, el Bilbao seguro, sí. Sí, siempre. Sí, efectivamente. Bueno, y después ya se metió, él lleva de presidente de la Federación décadas, más de 3 décadas, lleva muchísimo, desde los años 80. Desde los años 80. ¿Qué quiero decir con esto? Él formalmente ha cumplimentado todo el protocolo legal. Él ganaba elecciones,
se supone que la organización de la federación cumplía con el derecho de asociaciones, con la ley de asociaciones, en este caso deportiva, y después la realidad, al cabo del Dios te salve, al cabo de los 30 años, bueno, pues resulta que tiene que ir la UCO de la Guardia Civil y eso está todo bajo un procedimiento judicial. Entonces todavía la presunción de inocencia a él le llega, como a cualquier etarra, y a este que ha matado a los 2 guardias civiles, o a este que ha matado al señor de los tirantes con los colores de la nación española, ¿no? La presunción de inocencia, ahí está. España es un Estado garantista. Bien, pero aquí lo curioso del caso es que parece que nos damos cuenta transcurridos 30 años. Si esto ha sucedido exactamente igual que en la región catalana, los problemas no vienen de ahora, los problemas comenzaron hace 30 años. Fútbol, hombre, curiosamente, Villar, con toda la que está cayendo, tiene mejor fama que cualquier político que se haya visto involucrado, como pueda ser en el caso de los ERE, como pueda ser el Luis Bárcena, el caso Gürtel, el caso de la Púnica, o el caso del BOE, o el caso de la Cruz Roja, es decir, los diferentes casos de política, o mejor fama incluso que Jorge Pujol, el que ha sido tantas décadas, iba a decir catedrático, sí, catedrático de la corrupción en la región catalana y presidente de la autonomía catalana. ¿Por qué? No nos engañemos, un presidente de un club a lo mejor tiene, el presidente del Real Madrid, del Atlético, del Barcelona, a nivel protocolario puede tener más poder, si queremos, más capacidad de influencia que pudiera tener un ministro, no digamos un consejero. Un presidente de un club llama al alcalde de una ciudad y el alcalde se le pone. Porque si hay centenares, si hay miles de gente que se echa a la calle por algo hoy día, no nos olvidemos, es el fútbol. Pero que se tira a la calle, ¿eh? Que le pregunten a la Seguridad Social, que le pregunten a la agencia tributaria cómo están las cuentas de los clubes. ¿Cómo están? Si es que además, hasta el punto... Hubo una encuesta de popularidad, el libro que estás diciendo, en la que se decía que el presidente del Real Madrid era la tercera autoridad más conocida. Sin duda. Después del rey y el presidente del gobierno. Pero es que a mayor abundamiento, si es que consideramos ídolos y ejemplos a seguir, y son ídolos sociales, auténticos defraudadores de Hacienda y delincuentes fiscales. Messi, ahora tiene un problema el Ronaldo, el otro, ¿cuántos jugadores han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, no con Hacienda, con la Fiscalía, porque ya está el procedimiento penal en marcha? ¿Qué sociedad tenemos? ¿Qué valores son los valores sociales que podamos tener nosotros que ocurre eso? Porque recuerdo en los años 90, cuando el Sevilla y el Celta de Vigo los bajaron por impagos de la... El Mérida le faltaba poco para subir a primera o algo así, porque no pagaban a la Seguridad Social ni a Hacienda, se echó la gente a la calle. Pero es que ahora lo mismo. ¿Quién es capaz ahora mismo de suspender una liga de fútbol? Y el dinero que mueve el fútbol, cuidado, que tiene su lado malo y su lado bueno, porque el mundo del fútbol tiene su propia economía, crea muchos puestos de trabajo, crea mucha riqueza, crea un movimiento económico espectacular, eso de manera directa. Pero ¿y los hoteles? ¿Y lo que mueve una final de la Copa del Rey? No digamos de la Copa de Europa. Y un partido Mérida-Badajoz o Badajoz-Mérida no mueve. Y cuidado, que el fútbol lo que no puede convertirse en la gallina de los huevos de oro y que se pueda reventar. Pero hay que hacer, hay también en el fútbol, como en tantas cosas, hay que clarificar. Hay que clarificar, abrir las ventanas, que corra al aire, y si hay que poner en valor y no cambiar el edificio, hay que hacerle una buena reforma que se haga. Totalmente de acuerdo, Enrique. Una cuestión muy sencilla. Se lo aplaudimos, Juan y yo. Si la energía que ponemos en el fútbol, en los partidos, esa pasión y esa cosa, la pusiésemos en la resolución de los problemas que tenemos en esta vida, bendito y sea que Dios, tiene mucha gente, de la pobreza, de la miseria, de esto, de lo otro, el mundo sería idílico. Un cielo, vamos. No, vamos, no hay tiempo para más. Domingo, hasta la próxima semana. Si Dios quiere, y feliz Navidad. Gracias. ¡Viva el Belén! Antonio Vélez, hasta la próxima semana. Feliz Navidad y afortunada y próspera entrada de año, que el año que viene
nos arrope a todos. Nosotros nos veremos antes. Nos vemos antes de que acabe el año. Juan Viera, lo mismo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Que se pague y mucho el director, bienestar para todas las familias de Extremadura. Que se pague el director un vinito siquiera al salir de la tertulia. Eso está hecho. Nos vamos, no hay tiempo para más. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, donde le informamos de lo que sucede prácticamente casi al instante. Le emplazamos a una nueva picota, será mañana jueves. Buenas noches y que sean felices.